Bueno, pues vamos a ver ahora, me gustaría presentaros la parte de la especificación, la 0043 de Joven Empresa Innovadora. En el desarrollo de esta especificación, pues os puedo decir que la referencia absoluta fue el sello EIBT de los CEIs, sin duda, un sello con gran reputación, con mucho rigor, con una trayectoria temporal pues muy grande, no sé cuántos años, 2004, fijaros, ¿no? Ya. Y desde luego auténticos pioneros en España, siguiendo la premisa de que no se trata de crear una inflación de sellos, sino en intentar utilizar las buenas prácticas. Pues nos pusimos en contacto con ANCES para analizar en detalle pues todo lo que son los requisitos que se están utilizando para la concesión del sello de base de IBT y pues prácticamente pues yo creo que está en su totalidad alineado con los requisitos de la especificación. ¿En qué consiste? Pues vamos a ver si seguimos con... Vale. Pues volvemos a lo mismo, perdonad que se repite un poquitín la presentación. Nace aquí sí también a partir de la ley de 2011, se estructura en el Real Decreto 475 de 2014 y se publica la especificación en febrero de 2015. Esto es un poquitín los antecedentes. Objeto y campo de aplicación, pues los requisitos establecidos para que una empresa pueda ser considerada como joven empresa innovadora. Requisitos previos, pues que la organización debe ser, por supuesto, una pyme. Yo creo que ya comentaba Ignacio anteriormente pues las dificultades que nos hemos encontrado en empresas. Sí, hemos certificado ya muchas empresas, jóvenes empresas, y te dicen, hombre, está claro que somos pyme. Sí, pero nos tenemos que atener a estas definiciones. Por lo tanto, tenemos que ver cuál es la participación accionarial que tiene, que no supere ese 25% por parte de una no pyme, ¿no? Esto, pues como se comentaba, no siempre es evidente. Inicialmente, también desde el Ministerio se solicitaba que las empresas tuviesen menos de 6 años. Y aquí tuvimos que puntualizar que los 6 años no se contabilizasen a partir de la fecha de constitución, sino a partir de la fecha de inicio de actividad. ¿Vale? Porque ahí muchas veces las constituimos y las tenemos todavía pues, 2 o 3 años pues, en espera de poder encontrar el capital, encontrar la ocasión para iniciar actividad. Por lo tanto, desde inicio de actividad. Este requisito, recogido también desde la Ley de la Ciencia, nos hace mirar con el retrovisor y mirar hacia atrás, ver si la empresa dedica más del 15% de sus gastos, hay más de más I sobre el gasto total de la empresa. Aquí de nuevo, cuando una empresa tiene 2 personas, solo está desarrollando producto y todos sus gastos son las nóminas, a lo mejor un ordenador que ha comprado no es que sea el 15%, es que probablemente es el 90% de sus gastos. Pero es uno de los puntos que nos ha generado más problemas a la hora de certificar estas jóvenes empresas. Normalmente hay aportaciones de capital, hay aportaciones no dinerarias, hay colaboraciones previas, hay trabajos realizados en tanto que autónomos. Hay una serie de casuísticas que algo que es una obviedad, que seguramente dedicamos mucho más del 15%, nos cuesta justificarlo. Aquí es donde yo creo que el trabajo de tutoría y de apoyo por parte de entidades como CEI es importantísimo, porque está claro que lo hacemos, está claro que dedicamos más de esa cantidad, pero nos cuesta presentar ese registro que nosotros como entidades de certificación necesitamos. Y no olvidemos que estos sellos después dan, al igual que el de PYME Innovadora, el de Joven Empresa da acceso directo a la base de datos, al sello de PYME Innovadora, y por lo tanto tiene una serie de incentivos económicos que acaban en Hacienda y en la Seguridad Social. Por lo tanto, tenemos que armar un certificado, armar un dossier que sea robusto.
Esta es la parte de 15% de gastos, quizás la que cuesta un poquitín más. El siguiente requisito es la parte de carácter innovador. Pues lógicamente lo que se está pidiendo es que la empresa debe definir su estrategia y actuaciones a implantar en materia de I+D+I. Y aquí me gustaría incidir en una conversación de café, que es que cuando hablamos de I+D+I no estamos hablando de investigación, no estamos hablando de empresas de investigación básica, estamos hablando de I+D+I y, como sabéis, la innovación, como os anticipaba antes, tiene ese carácter subjetivo que puede ser algo novedoso para tu misma empresa independientemente de que haya otra empresa en Francia o en Inglaterra que esté haciendo lo mismo. Es decir, ese carácter innovador tiene ese componente subjetivo que hace que todo lo que hagamos, aunque exista en otra parte del mundo, se pueda considerar como novedoso. Por lo tanto, el concepto es muy amplio el de innovación. Por lo tanto, el plan de empresa, el plan de desarrollo. La norma exige un plan de formación, un plan de formación para los cuadros dirigentes. Formación en gestión empresarial y gestión de innovación. La norma se establece un mínimo de 35 horas y que en la mayor parte de los casos las empresas que ya hayan cursado un máster de gestión de innovación, que hayan hecho algunos estudios, dan conformidad con ello, y si no, pues desde los mismos CEIs yo creo que hay un plan de formación ya diseñado que comprende todos los puntos, ahora si queremos podemos verlos en detalle, que requiere la norma. Y finalmente, la norma exige requiere que haya un plan de negocio, basado en innovación y que aquí de nuevo utilizando pues los modelos ya existentes, los modelos de ANCES, que están perfectamente alineados con los modelos de CEDETIC, de Neotec, pues lógicamente no fuimos a reinventar la rueda. Alguien que ya está diseñando, que ya tiene desarrollado un plan de negocio, pues daría perfectamente conformidad con la norma. ¿Vale? En este sentido sí que me gustaría, resolver algunas dudas que estamos recibiendo, y es que la última convocatoria Neotec están pidiendo que la empresa presente pues una certificación de empresa innovadora y una certificación de los gastos que soporta, en este caso está pidiendo el 10%. Desgraciadamente desde CEDETIC no se han alineado con las normas y está pidiendo que ese certificado lo emite directamente una universidad, un centro tecnológico, etc. Desgraciadamente es así. Vale, por lo tanto, se está pidiendo en muchas ocasiones cuando realmente lo que habíamos hecho es alinear todos los datos para que fuese una única solicitud. El esquema pues, es el de todos los esquemas de certificación. Inicialmente se ha diseñado para que sea documental, por simplicidad, por reducción de costes, por velocidad, pero lógicamente, como se comentaba anteriormente, si la empresa le cuesta más generar esa documentación, pues podemos plantear el hacer la visita a la empresa y simplificar los trámites. Volvemos a lo mismo, tenemos estos requisitos previos, este carácter innovador, este plan de formación y este plan de negocio. Nosotros haremos el análisis y la validación de esta documentación. Es lógicamente similar a PYME Innovadora, es decir, nos presentaréis este plan de formación, pero de alguna manera tendréis que presentaros un registro, un título de que se ha hecho esa formación y unos contenidos de esa formación, un sílabus, para saber que efectivamente se cumple. Y ese plan de negocio pues habrá que evaluarlo, habrá que analizarlo. En principio, el sello de joven empresa durará 2 años, tendrá una duración de 2 años. Así se estableció desde el Ministerio, considerando que por evolución de los mercados, por evolución de los sectores, por evolución de la tecnología, ese mismo plan de negocio pues podría quedar obsoleto al cabo de 2 años. Por tanto, por eso se le dio esta vida.
En cuanto al proceso de certificación, es el que se ha comentado antes, es el habitual. Lógicamente, si se presenta una documentación y falta algo, hay que modificar algo, pues lógicamente pues lo que hacemos es solicitar esa información adicional para que nos la presentéis, ¿no? Se concede el certificado. Hasta ahora, de manera automática, estábamos trasladando el listado de empresas que lo habían obtenido al Ministerio para que lo incluyese en la base de datos. Ahora, con los últimos cambios, no sé exactamente cómo funciona. Y este sí que es un certificado binario, no tiene puntos. Lo eres o no lo eres, lo tienes o no lo tienes, ¿vale? Por lo tanto, requisitos previos, atención a la parte económica, se nos cuesta un poquitín más. El resto, excepto si tenemos una estructuración muy compleja, pues no deberíamos tener ningún problema. El plan de negocio nos generaría, a su vez, ese carácter innovador, ese plan de empresa. Y el plan de formación, pues que en muchos casos no está, pues se está haciendo de manera conjunta. Los beneficios, pues los que nos genera el estar en la base de datos de PYME Innovadora, que ya hemos comentado en diferentes ocasiones. Creo que están aquí y los voy a saltar, lógicamente, porque los hemos visto. Y lo que sí que estamos proponiendo en cuanto a este sello, y es un poco el objeto también de esta jornada, es que hagamos o intentemos hacer planes agrupados. Es decir, si por algún motivo no tenemos el plan de formación, pues sería mucho más lógico, generaríamos economías de escala al intentar hacer algo agrupado entre varias empresas. Un profesor puede dar clase a 10, 15, 20 alumnos a la vez y por lo tanto tendríamos unos costes. Tendríamos seguramente beneficios en trabajar de manera conjunta, en revisar nuestro plan de negocio, en actualizarlo, en ponerlo al día. Tendríamos seguramente interés en hacerlo de manera conjunta, en que alguien nos ayudase en sacar esa contabilidad analítica que nos cuesta mucho a todos, en esos registros que os vamos a tener que pedir y que seguramente alguien que os ayude pues facilitaría enormemente la tarea. Esto para obtener lo que es el certificado de joven empresa, pero no nos olvidemos que asociado a este sello, pues tenemos esa compatibilidad entre las bonificaciones y las deducciones, que podemos, sí, aplicarlos de manera directa, podemos hacerlo también a través de certificación, dependiendo del volumen, del número de personas, pero que en cualquier caso sí que tiene que estar bien definido, bien identificado y bien defendido. Si lo hacemos con informe motivado, tenemos la seguridad del informe motivado. Si no lo hacemos, pues tenemos que estar preparados a una posible inspección. Por lo tanto, es muy bueno que alguien nos pueda ayudar a preparar esta estructuración, que terminará, sí o no, en una certificación adicional, pero sería bueno que nos ayudase. Y esta es hasta aquí la propuesta de trabajo en grupo para este sello. Y de rapidísimo, no sé si queréis que entremos más en detalle, quizá a partir de ruegos y preguntas, para no extenderme mucho y entrar en la parte más técnica de la especificación. Si te parece, decir, en base a los comentarios que hemos tenido de la Asociación Nacional de CEIs junto con vosotros, y podemos plantear un poco cómo vamos a desarrollar la colaboración por parte de los CEIs. Evidentemente, con todo lo que nos ha explicado, entendamos que lo que primero que necesitamos es alguien que nos diga que la empresa es innovadora. Con lo cual vamos a requerir alguna entidad o algún catedrático o alguien que verdaderamente nos dé una documentación corta y breve, pero que verdaderamente alguien respalde que esa empresa es innovadora. Eso es el primer tema, eso, y lógicamente lo que se ha comentado, que cumple los requisitos de ser una empresa innovadora según el modelo europeo. Estos son los requisitos previos.
Eso es algo que tenemos que tener. Después, lógicamente, el tema del plan de formación, es decir, nosotros hemos estado trabajando desde los CEIs junto con AENOR en la definición de ese plan de formación, y ya, es decir, lo que se busca es que esa formación en gestión de la innovación no sea muy extensa, pero sí que sea evidentemente lo que le permita a la empresa desarrollarse y crecer en este tipo de campos. Lógicamente, es decir, si alguien tiene un máster en gestión de la innovación, pues se da por compensado, es decir, evidentemente estaría. Pero nos encontramos en que con la mayor parte de la gente que hay, una cosa es gestionar la gestión de la empresa y otra la gestión de la innovación. Y aquí lo que se busca es como son joven empresa innovadora, es la gestión de la innovación. Entonces ahí hemos preparado, respecto a esas 30-35 horas que se plantean, pues hemos desarrollado por parte de los CEIs un curso que cubre todo este tipo de campos, para lo cual hemos tenido que, evidentemente no teníamos nosotros un curso de gestión de la innovación como tal, en base a lo que se solicita por parte de la norma, pero es decir, hemos definido uno, tenemos ya los materiales, estamos viendo, dándoles la última forma, y por deciros un poco los campos para que veáis, y eso en qué consiste. Pues en principio hemos planteado que sean 7 unidades, lo haríamos en 7 sesiones. No sabemos todavía de qué forma lo haríamos, porque en este tema estamos los diferentes CEIs de la Comunidad Valenciana y otros CEIs. Hay algún CEI que ha planteado hacerlo viernes por la tarde y sábado por la mañana, para que sea más fácil por parte de las empresas. Yo no soy muy partidario de eso, más bien pienso que mejor coger una sesión por semana y buscar un jueves por la tarde de 4 a 9 y hacer 7 sesiones y poderlo cubrir, con lo cual la empresa no pierda esa operatividad y no... Las unidades, la unidad primera es la innovación como factor clave de competitividad. La segunda, instrumentos para la planificación estratégica. La tercera, mecanismos, instrumentos para la gestión de la innovación. Cuarta, la innovación y las tecnologías de la información y nuevos modelos de negocio. La quinta, economía de las empresas de base tecnológica, análisis financiero, muy importante como se estaba comentando. Y después ya incentivos públicos a las empresas por actividades de el proceso de certificación. Es explicar el proceso. En el curso explicar el proceso, porque evidentemente lo que no queremos es estar explicando el proceso cada vez que tengamos una reunión con una empresa, sino que a través de este curso la gente tenga perfectamente claro. Y después, es decir, queremos hablar de algo que es importante, y quizás en el planteamiento del curso inicial que se hizo por parte de la norma, la 0043, veíamos que es necesario la protección de la innovación. Realmente mucha gente no protege las innovaciones y después tiene sus problemas. También hay sus detractores que dicen, oye, si la protejo la doy a conocer y ya la conozco. En fin. Pero pensamos que bueno, con estas 7 unidades, que vamos a intentar agruparlas en 6 sesiones, cumplimos, es decir, lo que la norma es una norma que explica lo que ha dicho Gerardo, lo explica muy bien, está perfectamente claro el plan de formación con los campos, y el plan de negocio lo explica también muy en detalle la norma, o sea que es que no vale cualquier plan de negocio, es decir, no dice, oye, yo tengo un plan de empresa de 15 hojas y oye, ahí explicaba lo que hacían. Ojo, tiene que estar por el fondo actualizado y tiene que cubrir lo que se pide. O sea, tenemos descripción general de la actividad de la empresa, digo los grandes ítems: producto y tecnología, mercado, equipo humano, análisis de riesgos y el análisis financiero. El análisis financiero piden bastantes datos, y pensemos que una cosa es tener con este plan de empresa, es decir, con ese documento en que alguien dice que es innovadora, haciendo esa formación, teniendo el plan de empresa, conteniendo todo esto, hay que juntar todo ese paquete y ir a una entidad certificada y decir, mira, aquí tienes el paquete con todo lo que pides. La entidad certificadora, lógicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Revisar todo lo que le hemos presentado. La revisión, el plan de empresa, pues va a decir, muy bien, es decir, desde el CEI Valencia habéis ayudado a hacerlo, pero en fin, os habéis mojado como CEI Valencia. Es decir, yo voy a pedir a alguien que revise vuestro plan de empresa. Entonces pedirá a otro CEI o a otra entidad que revise ese plan de empresa. Entonces eso es algo que verdaderamente la certificadora quiere tener seguridad de que lo que se le ha presentado no se salta y parte, sino que es... Bueno. Y después, lógicamente, el coste de la certificación, que ya la certificadora, con todo esto perfectamente claro, ya entra una revisión completa, prepara todo lo que y dice, está lista para certificar, y ya se pasa al ministerio y esto. Lo cual supone, lógicamente, que hay costes por parte de todo este tipo de cosas, es decir, por hacer un análisis de algo que seguro que estáis pensando, ¿esto cuánto cuesta? Bueno, primer tema que tenemos, pues alguien si tiene que dar un informe sobre que la empresa es innovadora,
vamos a tener que buscar un catedrático, un experto, un evaluador, algo, es decir, no sé si según la terminología vuestra, un 4 dígitos, o sea, que alguien que tenga, no un 6 dígitos, que ya es la leche, es decir, una persona que verdaderamente, es decir, cuando llegue a la certificadora diga, oye, esta persona me merece crédito, y cuando vaya al Mineco, pues oye, evidentemente no va a haber problemas. Primer tema. Segundo tema, ¿qué vamos a tener que hacer? Revisar todo lo que la empresa, porque vamos a tener que pedir un montón de documentación. Porque ¿para qué queremos decirle hace el curso y hace el plan de empresa si verdaderamente no tenemos sujeto, es decir, el tema de la desgravación, esas personas que estén dedicadas a eso? Y algo muy importante, que no podemos decir, la precisión de antes de que con mínimo 3 meses de una persona trabajando en algo ya nos permite eso. Pero claro, tenemos que tener una trazabilidad de que lo que ha hecho esa persona era para innovación. Claro, que cuidado, porque es que mucha gente dice, oye, mira, somos 7, de los 7 hay 3 que hacen cosas de innovación, pues a estos 3 los meto. Bueno, hay que tener una trazabilidad de que esa gente está haciendo I más D más I, está haciendo sobre todo innovación. Hay que demostrarlo. Después nos puede venir una revisión y nos puede sacar los colores y quitárnoslo y hemos perdido tiempo y dinero. O sea, que eso es de lo que tenemos que partir. Y a partir de ahí hacemos el curso, hacemos el plan de empresa, recogemos toda la documentación y ya vamos a la certificadora. El certificadora, es decir, tenemos ya toda la documentación lista. Es decir, ella puede entrar a analizar. Entonces, ella ya dice, bueno, pues ya dirá a la empresa, pues mi coste es tanto por certificar y además te tengo que cobrar el que yo tenga que pedir a una otra entidad que nos revise el plan de empresa. ¿Me equivoco en...? En los costes de certificación, pues ya se comprende lógicamente ese experto, ese 4 dígitos, te veo un usuario avanzado, ¿eh? que es quien realmente pues tiene la competencia técnica para evaluar las negocios, ¿no? O sea, eso está comprendido en un paquete. Bueno, desde el Ministerio pues tenemos el mandato de que los costes sean lo más bajo posibles, sin duda. Lógicamente pues algo tenemos que cobrar. Y sí que es importante pues también ver cómo se afronta pues, las partes previas, ¿no? La parte de formación y la parte de elaboración de ese plan de negocio, pues que lógicamente también es importante. Claro, el plan de formación nosotros, es decir, evidentemente se va a dar por parte del CEI, pero no con la gente del CEI. En principio vamos a buscar expertos para cada uno de estos campos. Quizás alguna parte, la parte económica y financiera, pues aquí en el CEI tenemos nuestra costumbre habitual, el ayudar a preparar la documentación para presentarse a proyectos, la podemos hacer perfectamente, pero el resto vamos a traer expertos que verdaderamente enriquezcan lo que la empresa necesita saber en ese momento y cómo proyectarse hacia el futuro, que creemos que es lo importante. Jesús, no sé si te voy a poner un compromiso. En algunos casos, desde otros CEIs, se ha hablado de la posibilidad de que sea una formación semipresencial. ¿Lo habéis pensado? A mí la formación semipresencial no me acaba de gustar porque después los resultados son los que son. Y la otra cosa que para nosotros es fundamental es que esa formación presencial, cuando tienes un grupo de gente, es decir, aprenden todos mucho más por las sinergias. Cuando alguien pregunta algo, le da respuesta a otro. Es decir, esa formación presencial es muy enriquecedora. La online, bien, pero no sé, algún CEI lo ha planteado quizás por la dispersión territorial. Es decir, yo entiendo que un CEI en Andalucía, pues oye, tengo que cubrir 3 provincias, pues a ver cómo lo hago, porque no voy a hacer que vengan 100 y pico kilómetros aquí. Pero bien, en el caso de Valenciana, como tenemos la implantación en los 4 CEIs, Castellón, Valencia, Alcoy y Elche, pues que por proximidad se puede hacer presencial. Lógicamente, si yo os digo, la gran ventaja es esa, lo que nos ocurre otro, y después que surgen muchas colaboraciones entre las empresas que participan. Y eso es algo que permite crecer mucho a las empresas, porque al final dices, ostras, esto que haces tú, pues oye, yo conozco a alguien, o te puedo contratar, o te cuento de alguien que te interesa. Entonces, verdaderamente, el valor del curso es lo que has aprendido y ese networking, esos contactos que has conseguido a lo largo del curso. Es un poco el planteamiento que desde CEI Valencia estamos haciendo. Decir que estamos cerrando el curso, estamos viendo el profesorado, estamos viendo el coste, estamos viendo todo este tipo de cosas, porque daos cuenta, es decir, el histórico del tema este es que en el mes de diciembre tuvimos una asamblea en Madrid ANCES, vino Gerardo, nos comentó todo el tema de PYME innovadora. A partir de ahí, en febrero, tuvimos esta reunión también. La norma de la 0046 a 047 es de febrero, si no me equivoco.
principio de año. Y después, es decir, a partir de ahí hemos estado empezando a hablar con el Ministerio y con el para ver cómo le damos forma. El tema de la formación, bueno, información es formación para, o hacemos una formación en condiciones o no. Pues, o sea que, y lógicamente después contactar con certificadores, es decir, hemos hablado por una parte, tenemos a ENOR, certificadores con la que hemos trabajado en continuo, pero hemos buscado también algunos otros certificadores que nos apoyen, entonces en este caso ECUA, que tiene mucha experiencia en este tipo de cosas. Y a partir de ahí estamos montando todo esto, pero la idea sería pues conseguir, yo creo que lo que por parte de ENOR y el Ministerio quiere es que antes de final de año, pues posiblemente igual ya hayamos podido dar el curso, el plan de empresa poderlo hacerlo en paralelo, y de forma que intentemos antes de acabar el año presentar una serie de empresas ya al Ministerio para la obtención del sello. Es un poco correr, pero creemos que merece la pena, y yo creo que es un poco el acuerdo del convenio ha sido ese. Hay una cuestión de oportunidad en el tiempo, y es que una de las maneras más simples de demostrar ese 15%, esa parte de contabilidad de gastos, pues es a través de las cuentas de la empresa. Normalmente, ahora si os pregunto, pues no sé si está o no está, tenemos la oportunidad de empezar a trabajar en ello de cara a la presentación del impuesto de sociedades en el próximo año. Entonces, ahora es un momento muy bueno para empezar a revisar, empezar a poner en marcha procedimientos, a levantar esa información que tenemos seguramente, que estará por ahí, está ahí dando vueltas, la tenemos, empezar a ponerla a sus montoncitos, en sus asientos contables, y que eso nos permita, pues ya decir con toda seguridad, certificar, pues el gasto total es este, el gasto en I+D es este. ¿Supera el 15%? Sí, adelante. ¿Documento en el que se basa? Impuesto de sociedades. Vale, perfecto.